Esta sobre la conferencia identificación de los riesgos comenzará de a trabajo por los grabarse. factores psicosociales, cómo establecer medidas y cuál es la mejora del entorno, cómo ayuda a la mejora del entorno laboral. Quiero decirles que hay una obligación escalonada, que hoy los patrones están obligados a través de la pandemia, que no va a haber prórroga de plazo. Ese es un factor que tengo que anunciarles, no va a haber factor en 2 etapas y que no va a haber prórroga. La primera etapa, como ustedes ya saben, la obligación escalonada es primero haber tenido el comité técnico de evaluación. Quiere decir que todos debemos de haber ya tenido un comité que puede utilizarse la comisión mixta que establece la norma 19. En segundo paso es establecer la política de prevención de los riesgos de los factores psicosociales. Y la tercera, la difusión de esta información al centro de trabajo sobre cuál es la política, cuál es el objetivo de los factores psicosociales. Como ustedes saben, el patrón debe de cumplir con esta primera etapa y que concluye en el mes de octubre. 23 de octubre es el plazo que se tiene para que los patrones puedan cumplir con esta obligatoriedad y empezar la segunda etapa. Que la segunda etapa consiste en la identificación de estos riesgos psicosociales y la evaluación del entorno organizacional. En cuanto a la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, ¿qué se va a hacer? Pues establecer un cuestionario. Si son más de 15 personas, pues establecer cuestionarios al azar. Es decir, que tenemos una fábrica de 400 personas, pues no es obligatorio emplazar o generar cuestionarios a las 400. No sé, 100, 150, una tercera parte será prudente para generar un buen cuestionario y hacer un buen análisis. Como les comento, es obligación en la segunda etapa establecer e implementar las guías 2 y 3, que la 2 habla sobre, repito, la identificación de los factores de riesgo psicosociales, y la tercera sobre el entorno organizacional. Sobre la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosociales, vamos a analizar lo que son las condiciones en el ambiente de trabajo, las cargas de trabajo, el control sobre el trabajo, las jornadas de trabajo y la rotación de turnos que excedan lo establecido por la ley, la injerencia de la relación trabajo-familia, el liderazgo negativo y las relaciones negativas en el trabajo y la violencia laboral. En cuanto al entorno organizacional, podemos analizar, y el contenido es el sentido de pertenencia de los trabajadores para la a la organización, la fragmentación para la adecuación de la realización de tareas encomendadas, la división y comunicación entre sus integrantes. Otro sería pues la distribución adecuada de las cargas de trabajo y las jornadas laborales regulares. Y por último, la evaluación y el reconocimiento del desempeño. Esto, les repito, que ese es en la guía 2 y en la guía 3, en la cual pues debemos estar al día, puntuales, y que arranca este septiembre. Tenemos que tener, recuerden ustedes que hay inspecciones y más hoy con el COVID, con la pandemia, la emergencia sanitaria que hoy vivimos. El comunicado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es que no hay plazo. Se sigue con el curso de la obligatoriedad del cumplimiento y eso nos establece a generar pues un programa de acción. ¿Cuáles han sido las consecuencias de la pandemia? Pues muchas obligaciones. Como ustedes saben, pues el tema se ha representado un tema de seguridad y salud en el trabajo. Todos sabemos que el tema de seguridad pues es la cuestión del estudio y análisis de los accidentes laborales, y la salud pues las consecuencias y enfermedades que puedan provocarse en los centros de trabajo derivado de la actividad que desempeñan. El marco legal, estamos ante una pandemia que tenemos que cumplir con los acuerdos y decretos
de la Comisión del Consejo de Salubridad Nacional, en los cuales coadyuva la STPS y es obligatorio para las empresas, las pequeñas, medianas y grandes empresas, cumplir con esos decretos y acuerdos, y que la Secretaría del Trabajo está supervisando el cumplimiento de la misma. Eso viene basado en el artículo 132, fracción 19, bis, y que derivado de la pandemia que tuvimos en la H1N1, pues se estableció que esta figura de emergencia sanitaria, que establece una serie de medidas y un programa de acción a las que están obligadas las empresas para salvaguardar la salud de los trabajadores. En este marco legal, pues obviamente está vinculada a la norma 30, que establece los servicios preventivos ante la contingencia, y nos obliga también, por otro lado, a establecer un programa de salud para el trabajo, puede ser como los filtros de ingreso, etcétera, y que también nos obliga a estar al día con los acuerdos y decretos, y ante este nuevo sistema de vuelta a la normalidad, pues está basada en una cuestión de nivel de alerta, que son los famosos semáforos, y que tenemos categorías como el máximo, alto, medio y bajo. Entonces hay que tomar medidas y estas son vinculatorias a la norma 035, y que tiene que ver con el entorno laboral, y que debemos establecer sin duda las medidas, y que no hay aplazamiento. Continúa con la obligatoriedad, y que el semáforo determinará el nivel de alerta. Hoy sabemos que el nivel rojo es un nivel máximo, en el cual pues lo esencial es salvaguardar la salud de los trabajadores, y que puedes generar un paro de la empresa, sobre todo trabajo en casa. Cuando es alto, pues hasta el 70%. Cuando es medio y bajo, pues tiene que haber capacitación y filtros para poder regresar a una nueva normalidad. Cabe destacar que estamos obligados a implementar un plan de trabajo. ¿En qué consiste este plan de trabajo? Pues en una planeación, estar en una información y capacitación sobre la pandemia y sobre las medidas que debemos de tomar, las medidas preventivas, y las políticas temporales, y sobre todo la vigilancia y la supervisión. Cabe destacar que estos son conocimientos, y que la autoridad laboral hay vigilancia, hay inspección, y lo que te va a pedir el inspector, pues es ese programa de acción que proviene, repito, del Acuerdo Nacional de Salubridad, en el cual pues estamos con una cuestión inédita como es la pandemia, y que nos obliga a establecer medidas de contingencia, y que establecemos y que se hacen obligatorios a la luz de la Ley Federal del Trabajo, porque es una de las obligaciones del patrón salvaguardar la seguridad y salud de los trabajadores. Creo que estamos ante una nueva normalidad en donde seremos muy puntuales, y que la política establece siempre inspecciones. Recuerden ustedes que hay inspecciones en capacitación y adiestramiento, en condiciones generales de trabajo y en materia de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, que las inspecciones versarán sobre esos tipos de inspección, y que debemos estar en alerta, debemos estar al día en todos estos cuestionamientos que podamos nosotros implementar. Entonces, cabe destacar que hoy las empresas tienen más obligaciones, tienen más responsabilidades, y los trabajadores también. Los trabajadores también tienen obligaciones de acatar las políticas preventivas y de tomar todas las medidas necesarias, porque ellos también tienen la obligación de salvaguardar la integridad de sus compañeros. Entonces, es un trabajo conjunto, es un trabajo en los cuales debemos estar atentos, y sobre todo fijar y estar atentos a los plazos. Estamos en la segunda etapa de la norma 035, que ya todo el mundo sabe que es la identificación de los riesgos psicosociales, la identificación sobre los accidentes traumáticos, el entorno laboral, y así podemos evitar
la violencia, el acoso, y mejora el entorno y mejora la productividad. Y hoy, máximo que estamos ante una situación inédita, es de más valía y de una atención preponderante en las empresas. Quiero decirles que es un área de oportunidades, es un área de una gran oportunidad para una reingeniería y que pues, la vida continúa. Necesitamos, obviamente, salvaguardar la salud de los trabajadores y eso, sin duda, tener un ambiente laboral favorable, pues aumenta la productividad. Entonces, creo que esa es una de mis principales aportaciones y que más adelante, con la siguiente expositora, analizaremos otro tema que es de vital importancia, que forma parte de la norma 035, que va incorporada a esta gran política nacional. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias a Edgar por su colaboración. Muchísimas gracias a Deriac por el espacio. Y pues bueno, bienvenidos todos. Les agradezco su atención. Creo que va a ser una experiencia muy rica. Estamos ante una gran oportunidad de ver el tema de la norma 035 más allá de una obligación, sino que comencemos a tomar conciencia de la importancia y la razón de ser de esta norma para poder comenzar a tomar pasos firmes y seguros que nos conduzca a todos a mejorar las condiciones dentro de las organizaciones y a minimizar estos factores de riesgo psicosocial. Me gustaría mucho que se dieran la oportunidad de recibir esta información que les voy a compartir desde un punto de vista personal, más allá de como líder de una organización. Creo que en la medida en que todos nosotros nos concienticemos, nos sensibilicemos de que hoy más que nunca la salud, el bienestar y la felicidad son nuestros principales activos, en esa medida creo que vamos a poder tomar muchísimas mejores decisiones para nosotros mismos y en consecuencia en nuestra área de trabajo. Entonces, bienvenidos todos. Me presento brevemente, soy Giselle García, me dedico al wellness empresarial, tengo ya más de 20 años en la parte de educación, de capacitación y los últimos 12 o 13 años he estado muy de cerca y de manera muy puntual desarrollando e implementando programas de bienestar integral en las organizaciones. Estoy convencidísima de que la salud y el bienestar son nuestros principales activos. He tenido la oportunidad de trabajar con grandes equipos, en grandes organizaciones, he estado muy de la mano viendo cuáles son las necesidades de las personas, cómo hacer para que realmente se aproveche y se maximice ese talento humano dentro de las organizaciones. Y también estoy convencida de que la salud y el bienestar es la plataforma principal para poder desarrollar ese gran talento de todas las personas en las organizaciones. Muy bien, pues dentro de 2 días cumplimos ya 5 meses de estar cada uno de nosotros dentro de ese avión, atravesando una gran turbulencia, un momento largo de muchísima incertidumbre. Creo que todos nos hemos enfrentado a esa angustia, a ese miedo, a no saber qué va a suceder, pero creo que todos compartimos el mismo objetivo y el mismo fin, que es lograr un aterrizaje lo más seguro posible. Cada uno de nosotros va piloteando ese avión y tenemos 2 opciones: quedarnos lamentándonos, quejándonos de esta crisis, siendo víctimas de esta crisis, quedándonos en una zona de confort, esperando que todo pase, o tenemos la gran oportunidad de convertir esta crisis en una
oportunidad súper valiosa, desarrollando nuevas habilidades, nuevas aptitudes, nuevas competencias y sobre todo una nueva actitud. Y más que nada, si somos líderes dentro de nuestra organización. Estoy convencida también de que el capital más valioso de toda organización, sea de la índole que sea, es el capital humano. Ahí estamos cada uno de nosotros dentro de ese avión como gran piloto, como líder, dirigiendo esa trayectoria y compartiendo ese fin que ahorita les comentaba, que es lograr un aterrizaje seguro. Convertirnos cada vez más en personas más resilientes, y la resiliencia también tiene una plataforma clave que sin duda alguna es la salud y el bienestar. Una persona que no es saludable difícilmente puede convertirse en una persona resiliente y difícilmente puede afrontar de la mejor manera todos estos retos, todos estos desafíos a los que nos vamos presentando día con día, momento a momento. Platiquemos un poquito sobre el ser humano para tener un poco más de contexto y que nos haga clic esta información y por qué la relación con la norma 035. Esta frase se las comparto, me parece muy puntual para poder comprender qué es el ser humano. Dice, no somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y yo creo que eso en muchas ocasiones lo olvidamos. El ser humano está compuesto por 3 grandes esferas o 3 grandes pilares que todo el tiempo están interconectados y que tienen muchísima relación con la salud y el bienestar. Por un lado, tenemos una parte física, el cuerpo, tenemos una mente, la mente consciente, la parte cognitiva, intelectual, la parte también de las emociones y por supuesto que no podemos dejar de lado la parte espiritual. El activo clave es la salud y el bienestar. Y conforme vayamos avanzando en la presentación, nos va a hacer más sentido todo esto. Nos dice, de acuerdo a la Constitución de la OMS, que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental, emocional y social, y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades. Y esta definición, en lo personal, me gusta mucho, porque por primera vez la Organización Mundial de la Salud reconoce y enfatiza este enfoque integral holístico. Cuando hablamos de salud y de bienestar, esto va muchísimo más allá de hábitos que tienen que ver con alimentación o con ejercicio. Tiene que ver con una salud mental, con una salud emocional y que hoy por hoy, por esta pandemia que estamos viviendo, es uno de los grandes retos. ¿Cómo hacer para apoyarnos primeramente nosotros y lograr esta salud mental y emocional al 100? Y por otro, ¿cómo apoyar a nuestros colaboradores para que se mantengan o recuperen esta salud mental y emocional? ¿Qué estaba sucediendo antes de esta pandemia? En términos de área laboral, ¿cómo estaba la gente alrededor del mundo? Creo que esta imagen lo describe a la perfección. Pueden encontrar esta galería de imágenes que en lo personal me impactó muchísimo. Es de la página de Business Insider. Y lo que vemos ahí es un ejecutivo japonés tirado en el suelo por este famoso burnout. Esto estaba sucediendo antes de la pandemia. En esta galería es interesante ver cómo este fotógrafo se ha enfocado a retratar el burnout en las calles. Ese burnout que hace que simplemente el cuerpo nos desconecte por la fatiga crónica, por todo este cansancio extremo. Simplemente el cuerpo se desconecta, ya no puede continuar. Esto estaba sucediendo antes de la pandemia. Y creo que también es importante agradecer la era de la pandemia y la era de la nueva normalidad, porque nos hace darnos cuenta de todas las grandes áreas de oportunidad que tenemos que atender con el fin de mejorar la calidad de vida. Creo que es un momento importante en donde nos vamos replanteando muchísimos paradigmas. Creo que desde la parte personal, no me dejarán mentir, me imagino que todos nosotros nos hemos cuestionado
muchísimas cosas en relación al trabajo, en relación al bienestar, en relación a la salud. Es un momento importante en donde la vida misma nos encerró para cuestionarnos todo esto, para hacer una profunda reflexión. Y hoy por hoy nos preguntamos y nos cuestionamos sobre qué es una cultura de trabajo, cómo se puede medir la productividad o qué significa la productividad, cuáles son las metas reales, qué es el éxito hoy por hoy, cómo está tu proyecto de vida, a qué se refiere la vocación, cuál es el propósito de vida, etcétera. Estos son algunos de los paradigmas que hoy por hoy creo que esta era de la pandemia y de la nueva normalidad nos hacen cuestionarnos profundamente. Algunos datos que les quiero compartir aquí. Número 1, solo para hacer como un recuento también de esta era pre-pandemia, dice, considerados globalmente, los trastornos emocionales serán responsables de un gasto de 6 billones de dólares en las próximas 2 décadas, por lo que la aplicación de medidas de prevención de los trastornos mentales y o emocionales será cada vez más necesaria. Si ahora llevamos esto al contexto actual de pandemia y de nueva normalidad, esto se hace todavía más urgente. Se ha hablado mucho sobre el hecho de que la próxima pandemia va a ser precisamente el tema de trastorno mental y emocional derivado de esta experiencia tan inédita. Número 2, el burnout es considerado hoy por hoy un tipo de enfermedad profesional en el mismo rango que una enfermedad de transmisión sexual, alcoholismo, drogadicción y trastornos alimenticios. Es una realidad y está considerado como una enfermedad en este mismo tipo, en esta misma escala. Número 3, este es un dato interesante que ahorita vamos a comparar. Cada año, 2.34 millones de personas mueren por accidentes y enfermedades relacionadas al trabajo. Y se registran 160 millones de casos por enfermedades no mortales vinculadas al área laboral. Número 4, para hacer este comparativo y saber en dónde estamos parados, hasta este momento se han reportado 732.621 muertes por COVID en todo el mundo. Si nosotros hacemos el comparativo del número de muertes que se lleva hasta este momento por el tema de COVID contra el número de muertes relacionadas con el trabajo, estamos hablando de que el COVID representa hasta este momento solamente el 31% respecto a muertes relacionadas al trabajo. ¿Qué quiere decir? Y diciéndolo de una forma muy fría, es que el estrés laboral, el burnout, las enfermedades relacionadas con el trabajo siguen matando más en todo el mundo que el propio COVID. Y esto no es para minimizar la emergencia sanitaria del COVID, ni mucho menos, porque hay mucho por hacer, pero sí nos da un preámbulo de que hay muchísimo más que hacer en tema de salud y bienestar laboral. Esto nos hace abrir los ojos, es una llamada de atención muy fuerte para redefinir primero que nada qué es el éxito, sobre estos paradigmas que hace un momento les compartí. Tenemos esta oportunidad de redefinir muchas cosas y entre ellas es el éxito. Les voy a compartir brevemente sobre el trabajo que ha hecho esta señora, que en lo personal admiro mucho por su gran labor en tema de bienestar en las organizaciones. Ella es Arianna Huffington, ella es fundadora del Huffington Post, fue una política muy importante en Estados Unidos y ella tuvo su llamada de atención. Ella en un momento dado estaba trabajando muchísimo y lo que hacía es que sacrificaba horas de sueño para sacar adelante tantos proyectos, hasta que simplemente un día su cuerpo se desconectó. Dice, en la mañana del 6 de abril del 2007, me desperté tirada en el suelo del escritorio de mi casa en una poza de sangre. Al caer, mi cabeza había golpeado la esquina de la mesa, me corté el ojo y me quebré el pómulo. Había colapsado de lo exhausta que estaba y por falta de sueño. Fui de doctor en doctor, me hice resonancias magnéticas, escáneres, ecocardiogramas para descubrir qué tenía, pero no había ningún problema médico detrás de mi agotamiento, ninguno. Las salas de espera de los médicos, sin embargo,
fueron buenos lugares para que yo empezara a hacerme muchas preguntas sobre el tipo de vida que estaba llevando. Ella es Arianna Huffington, esto es de su libro Thrive, y ella nos propone una tercera métrica para poder medir el éxito, porque el éxito hoy por hoy y con este tema de la pandemia va muchísimo más allá de términos económicos y de términos de poder. Y de esa tercera métrica clave es el bienestar. Esto hace que la vida realmente sea significativa y gratificante. Y por otro lado, es momento también para redefinir el poder, que esta definición a mí en lo personal me gustó mucho. Dice, el poder se debe de entender como esa capacidad, primero que nada, de transformar nuestra propia vida, algo que necesitamos hacer en este momento de pandemia y de nueva normalidad. No nos podemos quedar en la misma situación, en el mismo entorno en el que estuvimos antes, para de esta manera poder transformar las comunidades y la sociedad. Este es un documental que les comparto muchísimo que lo vean para el tema del talento humano. From Business to Being es una producción alemana y vale muchísimo la pena ver para rescatar elementos claves que tienen que ver con el talento y el recurso humano en las organizaciones. Ahora bien, ¿por qué el tema de bienestar integral en las organizaciones? Como les decía hace un momento, el tema de la pandemia y esta nueva normalidad hace que nos cuestionemos mucho sobre nuestro propósito, nuestra meta y cómo está nuestra salud y bienestar. Hoy por hoy, esta misma situación nos demanda a cada uno de nosotros estar al 100%. ¿Por qué? Porque necesitamos tomar decisiones nuevas, diferentes, de momento a momento. La incertidumbre continúa, los cambios continúan y necesitamos tener esta plataforma clave que nos permita tener una mente al 100 y un cuerpo, este vehículo que tenemos al 100 para poder responder rápidamente a estos retos y a estos desafíos. Y qué más que ahora con el tema de la norma 035 lo debemos de hacer. La invitación es a realizarlo, no desde el enfoque, desde la perspectiva de una obligación, sino desde la perspectiva y el enfoque de una gran oportunidad para poder atender el tema de la salud, del bienestar, de una manera integral. Esto que, por ejemplo, ahorita les compartí de Arianna Huffington, son iniciativas que se han hecho desde hace mucho tiempo. Podemos decir que en México tenemos un rezago de más de 30 años en tema de salud y bienestar integral en las organizaciones. Entonces, este tema de la norma 035 viene como anillo al dedo y sobre todo en este periodo porque creo que cada uno de nosotros reconocemos lo importante y lo trascendente que es tener salud. Estoy convencida de que la felicidad es rentable. Creo que los activos más importantes son la salud, el bienestar y la felicidad. Y entendamos la felicidad no como un fin, sino como un hábito. La felicidad es un hábito que sin duda alguna nos genera una rentabilidad en la parte personal y por supuesto que en la parte profesional, laboral, organizacional. Recordemos un poco el término de un activo. Dice, un activo es un bien, derecho u otro recurso económico que poseen las empresas que pueden convertirse en beneficios o aportar un rendimiento económico a la compañía. Un rendimiento económico o rentabilidad, esto también es sinónimo de abundancia. ¿Y qué quiere decir? Que en la medida en que nosotros tengamos una inversión en este tipo de activos, en un plano personal primero que nada, y luego en un plano profesional, organizacional, como líder de equipos de trabajo, el resultado precisamente va a ser obtener mayores beneficios o mayores rendimientos. Estoy convencida también de que un colaborador saludable es un colaborador feliz. Una persona saludable piensa mejor, tiene más energía y puede afrontar de mejor manera los retos que se van presentando día con día. Les comparto esto porque así lo he vivido yo en las organizaciones en las que he tenido la gran oportunidad de trabajar y de apoyar. Una organización que promueve esta cultura corporativa de salud y de bienestar integral y que realmente apoya a sus colaboradores
para que sean más sanos y felices, más allá de tener un indicador o de cumplir con ciertas normas, está comprobado que por un lado se disminuye el ausentismo, la rotación, incrementa la atracción del talento. En verdad que los colaboradores agradecen muchísimo este tipo de iniciativas y reconocen cuando la organización está haciendo algo por ellos. Y esto se traduce en una mejor productividad y por consecuencia en una mejor rentabilidad. El 20% de la jornada laboral supone una pérdida de tiempo, dinero y recursos para la mayoría de las empresas. El talento del equipo es el activo más valioso y la productividad está relacionada con su estado físico, mental y emocional. En muchísimos casos, cuando se habla de accidentes en el trabajo, se ha descubierto que el tema es la falta de concentración, la falta de enfoque durante la labor, durante el trabajo, y esto puede tener su raíz desde la parte de una mala alimentación, un mal hábito de sueño, o bien problemas y un tema de salud mental y emocional. ¿Cuáles son los beneficios de este tipo de iniciativas y de programas y de wellness corporativo para los colaboradores? Desde lo que yo he observado. Sin duda alguna se incrementa la creatividad y la concentración de los colaboradores y hoy por hoy también la creatividad es algo fundamental ante tanto cambio, ante tanta incertidumbre. Necesitamos ser creativos, necesitamos saber cómo generar nuevas ideas, nuevas soluciones para atender estos retos que se nos van presentando en el día a día. Y esto también nos demanda tener una mucho mayor concentración y enfoque. Simplemente como un ejemplo, el tema del trabajo remoto, el tema de home office. Hay muchísimos distractores en casa. Es todo un reto poder concentrarnos, enfocarnos y ser productivos a la hora de trabajar. Por otro lado, se disminuyen los niveles de estrés laboral, que como decíamos hace un momento, se debe de atender de manera urgente la parte del burnout y del estrés laboral y que ahora se junta la parte del estrés laboral. Muchas personas se acercan y me dicen, no sé cómo hacer home office y eso me genera muchísimo estrés. ¿Por dónde comienzo? ¿Qué hago? Se junta el estrés laboral con el estrés de la pandemia, la parte del miedo a contraer la enfermedad, la parte del miedo y la incertidumbre en la parte económica. En fin, son muchísimos orígenes o raíz de estrés que se juntan y que definitivamente se tiene que atender de una manera saludable. Por otro lado, se incrementan los niveles de salud y de energía. Muchas personas lo que comentan como una de las principales disfunciones o síntomas relacionados con este burnout y con este estrés laboral es la baja de energía, la desmotivación. Mejora la autoconfianza, que ese es un punto crucial en este momento de lo que yo he observado con las organizaciones con las que estoy colaborando. Sí. Blanco. Que tiene que ver con cómo esta pandemia, cómo esta incertidumbre, cómo estos Gracias. productos también van impactando de manera fuerte nuestra propia confianza en nosotros mismos. En muchas ocasiones hay gente que me ha compartido que no se siente capaz para salir adelante y afrontar estos retos. Entonces, todo eso también se tiene que trabajar y va de la mano con la parte de la salud y el bienestar mental y emocional. Por otro lado, se incrementa la motivación, aumenta la proactividad, incrementa el sentido de pertenencia. Esto es algo también muy interesante, ver cómo el impacto positivo también sucede en la conformación de los equipos de trabajo y de sentirse parte de la organización. Y, por supuesto, que aumenta el compromiso en la organización. En verdad, como les decía hace un momento, los colaboradores lo agradecen, reconocen el esfuerzo de la organización para darles estos espacios, estas herramientas, con el fin de que se sientan mejor y en ese sentido puedan trabajar mejor. Ahora, ¿cuáles son los beneficios para la organización? Por un lado, que este es uno de los objetivos, una de las razón de ser de la norma 035, pues se disminuyen considerablemente los factores de riesgo psicosocial. Y por otro lado, en la parte financiera está comprobado que se reducen gastos de tipo de reclutamiento, de selección, de contratación de personal, porque se reduce la rotación. Se reduce también los accidentes, las lesiones, los problemas de salud e incapacidades y con eso se reducen también los gastos de salud
Mejora en el clima organizacional, que es algo que también se aborda con el tema de la norma 035, cómo mejorar las condiciones de ese entorno organizacional. Se incrementa la productividad y se incrementa la rentabilidad, que este es el fin último de toda organización, de toda empresa. Entonces, recordemos que tu principal activo hoy por hoy, y creo que hoy más que nunca, es precisamente cómo estás tú, cómo está tu salud, cómo te sientes, cómo está tu calidad de vida. Cuando hablamos de bienestar, hay que recordar que hablamos de un bienestar, y eso se logra a través de un balance, de un equilibrio. ¿Cómo se genera un equilibrio? La plataforma clave con la que trabajamos, la parte del wellness corporativo y que ahorita les comparto, es esta herramienta tan simple. De ahí parte todo. Cuando hablamos del wellness corporativo, se habla de estrategias, se habla de programas que apuntan hacia ayudar a los colaboradores de la organización a tomar mejores decisiones una vez que toman conciencia de la importancia que es estar sanos y sentirse al 100, reequilibrando cada una de las áreas del círculo de la vida. Esta herramienta que tenemos aquí es el círculo de la vida, y en lo que ayuda al wellness corporativo, como les decía hace un momento, es precisamente a volver a generar ese equilibrio en cada una de las áreas. Todas las áreas aquí presentes son igual de importantes. En ocasiones nos enfocamos muchísimo en una o dos, dejando de lado las otras, y esto ya genera un desequilibrio. Y esto genera obviamente un impacto en el nivel físico, en la parte física, en nuestro cuerpo. Empezamos a tener síntomas, disfunciones, etcétera. Lo que yo comparto mucho en los programas y en las diferentes iniciativas que tengo es que al final de cuentas veamos el cuerpo humano como un reflejo de nuestra vida. Entonces, generando un reequilibrio en cada una de estas áreas, desde las diferentes herramientas, programas, iniciativas, etcétera, del wellness corporativo, ayudamos a que el bienestar y a que la calidad de vida sea mejor. Estas son las diferentes áreas y que creo que hoy por hoy, con el tema de la pandemia y de la nueva normalidad, nos hace muchísimo sentido. Veamos, por ejemplo, el tema de creatividad. Si no somos creativos en este momento, simplemente no podemos avanzar. Esta situación nos demanda encontrar soluciones rápidas, prácticas. Por ejemplo, el tema de la tecnología. El cambio tan abrupto que fue de pasar un formato presencial a un formato totalmente virtual. Eso nos demandó ser creativos y buscar soluciones, ¿sí? El tema de finanzas, por supuesto que hoy por hoy también es clave. Hay mucha incertidumbre, hay un impacto importante en la economía a nivel mundial, han cambiado los mercados, han cambiado inclusive las empresas líderes a nivel global. Por supuesto que hay un impacto. Entonces, ¿cómo hacer para reequilibrar también esta área? El tema de vocación y carrera, el tema de educación. Comentábamos hace un momento cómo esta situación nos hizo capacitarnos en temas tecnológicos. Necesitamos aprender nuevas habilidades, desarrollar nuevas competencias, tener información nueva, etcétera. Y la parte de salud, por supuesto que es importantísima. Cómo lograr un estado de salud óptimo. Y aquí en salud, como les decía en un inicio de la charla, va más allá de si comemos saludables o si nos movemos un poco. Va muchísimo más allá. El tema de salud es profundo y en ocasiones subestimamos lo importante que son otros puntos u otras áreas, pero que simplemente si no están presentes no nos vamos a sentir al 100, como es el manejo del estrés. Si no tenemos una gestión saludable del estrés, difícilmente, aunque comamos muy saludables y aunque hagamos ejercicio, no vamos a sentirnos bien y nuestra salud no va a estar al 100. El tema de actividad física, por ejemplo, también está presente en la rueda de la vida, en el círculo de la vida, y que también el ejercicio, la activación física es considerado ya como un alimento primario. La parte de cocinar en casa también, se dice que la nutrición o la buena nutrición comienza desde que seleccionamos los alimentos que vamos a preparar con toda la intención de nutrirnos. El siguiente punto me parece súper interesante, cómo
ha cobrado muchísima importancia por este cambio tan abrupto en la forma de trabajar y que es ambiente en casa. Dejamos de ir a las oficinas, de repente tuvimos que trabajar en casa y necesitamos adaptar un espacio que cuente con las herramientas o los recursos mínimos necesarios para poder trabajar de manera enfocada, de manera concentrada y de manera productiva. Entonces, por supuesto que la parte de ambiente en casa es fundamental, es parte del ciclo de la vida y por consecuencia como parte clave de la salud y del bienestar. El tema de relaciones interpersonales también es clave y lo vemos muchísimo ahora. Por ejemplo, estoy trabajando algunos programas que tienen que ver con cómo desarrollar la resiliencia y uno de los puntos claves de la resiliencia es contar con una red de apoyo. ¿Cómo hacer para apoyarnos en esta red de apoyo? Y aquí en relaciones interpersonales también tiene que ver con cómo desarrollar estas competencias importantes para poder generar buenas relaciones interpersonales. La parte de la vida social, que también cambió muchísimo. La parte de alegría, cómo disfrutar a pesar de todo, cómo encontrar un sentido a todo esto que estamos viviendo. Y el último punto, no por eso menos importante, que también es fundamental y que yo creo que muchos de nosotros nos hemos cuestionado por todo esto que hemos estado viendo ya por casi medio año, y que es el tema de espiritualidad. ¿Cuál es realmente nuestro propósito? ¿Por qué estamos viviendo todo esto? ¿Qué fin tiene y hacia dónde vamos? Termino mi charla con esta frase que me parece muy puntual de todo lo que tiene que ver el wellness corporativo y la relación con la norma 035, y nos dice Joshua Rosenthal. Él es fundador y director de una de las escuelas de nutrición integral más importantes alrededor del mundo, y nos dice: los futuros líderes solo pueden ser personas que coman bien, que estén enfocados en su salud, que comprendan que son espíritu en un mundo material y que se preocupen más allá de ellos mismos para poder ser capaces de guiar hacia el futuro. Tenemos ante nosotros una gran oportunidad de crecimiento, de desarrollo y de transformación, no solo profesional, sino personal. Aprovechemos la situación, veamos la norma 035 también como una gran oportunidad de transformar nuestras organizaciones y aprovechemos estos recursos, estas herramientas y estos espacios del wellness corporativo para salir adelante, fortalecidos, resilientes, con un gran aprendizaje, con nuevas metas y construyendo un camino nuevo juntos. Estoy para servirles. Aquí están mis datos por si gustan contactarme. Esto es realmente una de mis grandes pasiones. Me encanta colaborar con la gente, ayudarles a cada vez ser mejores personas y, por consiguiente, mejores líderes. Muchísimas gracias por su atención. Un gusto enorme colaborar con el licenciado Edgar, con ADERIAC. Muchísimas gracias por el apoyo, por el espacio y estamos en contacto. Que todo salga súper bien. Estamos juntos en esto.